Capítulo 50. Seguidores de Eren Yeager. Eren Yeager. Con una expresión de cansancio en el rostro, Ymir cruzó la puerta con dificultad, con la ropa desaliñada y cubierta de capas de tierra, como un guerrero agotado que regresa del frente. Con la voz teñida de genuina preocupación, Eren rompió el silencio que flotaba en el aire, preguntando por la situación más allá de los muros. ¿Cómo está la situación ahí fuera? Sin embargo, Historia entró en acción, con evidente preocupación, mientras corría al lado de Ymir, temiendo que el peso del agotamiento le hiciera tropezar y desplomarse bruscamente en el suelo implacable. Con un destello de aprecio en sus ojos, Ymir le dedicó a Historia una mirada llena de gratitud, un silencioso reconocimiento por la inmensa bondad que le había brindado. En respuesta, Historia guió con delicadeza el brazo de Ymir hasta su hombro, brindándole el apoyo que necesitaba para llegar al sofá más cercano. Cuando finalmente se acomodaron, hundiendo sus cuerpos en los mullidos cojines, Ymir exhaló un suspiro de cansancio que parecía cargar con el peso de 1000 días tumultuosos. Cada centímetro de su ser le dolía como si hubiera recorrido paisajes infinitos, corriendo incansablemente por una eternidad sin un instante de respiro. Mientras Mikasa se acercaba, portando con gracia un vaso de agua cristalina, se lo ofreció a Ymir. Las comisuras de los labios de Ymir se curvaron hacia arriba, formando una genuina sonrisa de gratitud al aceptar con gratitud la refrescante ofrenda. El líquido fresco resbaló por su garganta reseca, revitalizando su cuerpo con una sutil sensación. Sin embargo, a pesar de la sensación relajante, los párpados pesados de Ymir comenzaron a cerrarse, tentándola a dormirse. Aún así, resistió el impulso, plenamente consciente de las circunstancias apremiantes que la exigían estar despierta. Con una determinación decidida, decidió permanecer alerta y vigilante. Echó una rápida mirada a Eren y giró la cabeza para mirarlo. Mientras las palabras de Ymir fluían suavemente, intentó tranquilizar a su oyente. Su voz transmitía una convicción que contradecía la gravedad de la situación. Con aire seguro, expresó su perspectiva. Creo, comenzó, con un tono firme pero con un matiz de desafío, que la situación puede no ser tan grave como parece a primera vista, por lo que vi hoy. Los cadetes, la guarnición y el cuerpo de inspección están de nuestro lado. Al pronunciar estas palabras, su respiración se escapaba entrecortadamente, delatando su emoción subyacente. Mientras tanto, Eren permanecía en silencio, con la mirada fija en Ymir, su expresión, un mosaico de contemplación y acuerdo, reconociendo en silencio la veracidad de sus palabras. Habían pasado 3 días desde su revelación. Eren había obedecido las órdenes del capitán Levi y se había quedado en su habitación, ubicada en el cuartel general del cuerpo de exploración. Sus órdenes eran quedarse dentro y esperar nuevas órdenes, pero Eren no tenía ganas de esperar más hasta que alguien le dijera qué hacer. Lo que debían hacer era claro y sencillo. Necesitaban tomar la isla y derrocar al rey actual, pero Eren no era tan tonto como para pensar que podía hacerlo así como así. Necesitaba asegurarse de tener el apoyo de bastantes partidos antes de pensar en ir en contra de la familia real. Eren sabía que sus actos debían haberle ganado una reputación entre la gente común. Si era buena o mala, Eren no estaba seguro, pero por las palabras de Ymir, parecía que la gente estaba dispuesta a escucharlo y escuchar sus palabras sobre el peligro del mundo exterior. ¿Cómo están nuestros amigos?, preguntó Eren con genuina preocupación, recorriendo con la mirada la habitación mientras Mikasa se acomodaba con gracia a su lado en el mullido sofá, entrelazando sus finos dedos con los suyos sin esfuerzo. Mientras tanto, Armin estaba absorto en sus pensamientos, con el bolígrafo deslizándose por las páginas nítidas de su fiel cuaderno. Con una expresión sombría grabada en su rostro, Ymir respondió a la pregunta de Eren, su voz cargada de dolor y resiliencia. Hemos perdido cadetes, Eren, pero créeme que es mucho mejor de lo que podría haber sido. Reclinándose, dejó que su espalda se amoldara a los reconfortantes contornos del sofá, buscando consuelo en su abrazo. Sin embargo, en lo más profundo de ella, la imagen inquietante de una piedra ardiente, un sombrío recordatorio de los cadetes caídos, amenazaba con invadir sus pensamientos, un implacable recordatorio de las duras realidades que enfrentaban. En una muestra de inquebrantable solidaridad, los dedos de Mikasa apretaron con más fuerza la mano de Eren, sintiendo el peso de su carga y la profunda confianza que depositaba en su apoyo incondicional. Sus miradas se encontraron con un lenguaje tácito que fluía entre ellos, transmitiendo una inmensa cantidad de emociones y vínculos inquebrantables. Era una mirada que hablaba de experiencias compartidas, indescriptibles con palabras, pero comprendidas en lo más profundo de sus almas.
Sin embargo, la efímera conexión se cortó abruptamente cuando la mirada de Eren se desvió, fijándose en Ymir. Rompiendo el silencio que flotaba en el aire, la voz de Eren resonó con una mezcla de determinación y preocupación. Seguro que tienen muchas preguntas, reflexionó en voz alta, mientras sus pensamientos se dirigían a Jin y quizás incluso a Marco. Todos lo hicieron. Nos llevó horas revisar la ciudad, reunir los restos de los fallecidos e incinerar sus restos. Durante ese tiempo, me hicieron preguntas constantemente, pero Floch fue quien más me preguntó, explicó Ymir, con el cuerpo anhelando consuelo. Luchó por alcanzar el punto dolorido de su espalda, anhelando alivio, pero sus esfuerzos fueron en vano. Fue entonces cuando Historia, con su presencia como un bálsamo calmante, se acercó con manos suaves. Mientras los dedos de Historia comenzaban a aliviar la tensión, Ymir sintió que la gélida presión del estrés se disipaba lentamente, reemplazada por una reconfortante calidez que inundó su alma agotada. Sin embargo, en medio de esta recién descubierta tranquilidad, la somnolencia se apoderó de la consciencia de Ymir, amenazando con hundirla en un sueño profundo. Luchó contra la fatiga que la invadía con una voluntad de hierro, negándose a sucumbir al seductor abrazo del sueño. Floch. Eren repitió el nombre con expresión perpleja, frunciendo el ceño mientras rebuscaba en su memoria. A pesar de conocerlo, sus interacciones durante sus 3 años de entrenamiento como cadetes habían sido escasas, limitadas a unas pocas conversaciones. Por lo tanto, Eren se sintió completamente desconcertado al comprender por qué Floch, de entre todos, se había interesado tanto en su paradero, lo que provocó una oleada de preguntas que inundaron su mente. Al parecer, los cadetes supervivientes, bueno, muchos de ellos, incluyendo a los soldados de la guarnición, te tienen en muy alta estima, Eren. Están difundiendo tus hazañas, diciendo que salvaste a muchos de ellos, que derrotaste al colosal y al titán acorazado, dijo Ymir con un deje de fastidio en la voz. Ymir no pudo evitar sentir una punzada de frustración al ver que los relatos parecían centrarse únicamente en los logros de Eren, sin mencionar el importante papel que ella misma había desempeñado en esas mismas batallas. No estaba solo, tú y Annie me ayudaron, intervino Eren apresuradamente, asegurándose de que Ymir no se sintiera excluida. Sin embargo, en cuanto pronunció el nombre Annie, se produjo un cambio palpable en la atmósfera, proyectando una ligera sombra sobre la habitación, antes animada. El peso del silencio descendió gradualmente sobre el espacio, envolviéndolo como una manta helada, mientras que el agarre de Eren en la mano de Mikasa se intensificaba sutilmente, reflejando la solidaridad tácita entre ellos mientras sus dedos se entrelazaban íntimamente. Mikasa aún no estaba segura de qué sentir por Annie. Nunca fueron amigas. Mikasa siempre la había considerado tolerable, una simple presencia que no representaba una amenaza para el bienestar de Eren. Sin embargo, incluso con el innegable conocimiento de que Annie era la titán hembra, la mente de Mikasa se sumía en una singular y desconcertante pregunta. ¿Qué habría impulsado a Annie a abandonar a su propia gente y aliarse con Eren? ¿Por qué se puso de nuestro lado? Como si percibiera el peso de los pensamientos no expresados de Mikasa, la sala se hizo añicos con la repentina irrupción de la voz de Armin, que atravesó el silencio como un cuchillo. Todas las miradas se volvieron hacia él, atraídas por el joven cadete sentado entre ellos, con un libro abierto en su regazo. Con un aire de curiosidad y un destello de intriga en sus penetrantes ojos azules, Armin trazó delicadamente con el dedo las palabras de la página. La doctora Grisa fue la única que llegó a las murallas con un poder de titán y se lo dio a Eren. Annie tiene el poder de titán hembra, así que definitivamente está con quienes entraron a las murallas hace 5 años, cuando el titán colosal destruyó la puerta. Lleva 5 años dentro de las murallas y nos conoce a todos desde hace 3, continuó Armin, deteniéndose un momento para que la información se asimilara. El otro simplemente esperó a que continuara. ¿Por qué aparecer ahora? Es seguro asumir que sabía lo que sucedería en Trost y nunca dijo nada, no nos advirtió. Si lo hubiera hecho, muchos cadetes seguirían con vida, terminó Armin, mirando a los demás, queriendo saber qué pensaban. Marco, Ymir intervino de repente en la conversación, haciendo que Armin girara la cabeza para mirarla con cierta confusión. Marco me contó lo sucedido. Oyó a Reiner y Bertolt hablando de su plan. Iban a dárselo de comer a un titán para que no se lo dijera, pero Annie cambió de opinión y atacó a Reiner, y todos sabemos el resto, explicó Ymir. Al llegar las palabras de Ymir a oídos de Eren, un atisbo de consuelo se dibujó en su expresión preocupada. El peso de la terrible experiencia compartida se alivió momentáneamente.
Sin embargo, en medio del nuevo respiro, la mente inquisitiva de Armin seguía inquieta, con una pregunta persistente que pedía respuesta. ¿Crees? Reflexionó Armin en voz alta, con la voz cargada de curiosidad e intriga, que tuvo algo que ver con la caída de Shigansina. Mientras las palabras salían delicadamente de sus labios, suspendidas en el aire como un aliento, la respuesta de Eren resonó con fuerza, estrellándose contra las paredes de la habitación con una convicción inquebrantable. ¡No! El eco resonó por toda la cámara. Tú estabas allí ese día. Armin, Bertolt y Reiner fueron los responsables, no ella, defendió Eren rápidamente a Annie, mirando a su amiga con ira. En el fondo de su corazón, Eren se negaba a albergar la más mínima duda, pues había forjado un vínculo con Annie. Annie llevaba más de un año de relación con él. Eren le había contado lo que le había sucedido a su madre. Con cada fibra de su ser, Eren sabía, sin lugar a dudas, que Annie era inocente e intachable, mientras Armin separaba los labios con vacilación, preparándose para profundizar en una explicación exhaustiva que justificara su punto de vista. La repentina aparición de Mikasa lo interrumpió bruscamente. Con un tono de firme convicción, Mikasa intervino, con un aire de apoyo incondicional a la perspectiva de Eren. Estoy de acuerdo con Eren, Armin. Todos estuvimos allí ese día, y no recuerdo haber visto a una titán hembra. Su razonamiento lógico, entrelazado con su lealtad a la postura de Eren, magnificó el peso de sus palabras. La mirada de Armin oscilaba entre Mikasa y Eren. Sus ojos delataban un deseo tácito de transmitir más pensamientos. Sin embargo, optó por cerrar los labios, un gesto de silenciosa resignación. En ese profundo silencio, la astuta percepción de Eren percibió que la vacilante convicción de Armin aún persistía. ¿Qué pasa con la policía militar? ¿Cómo vamos a lidiar con ellos? Cuando mi padre llegó a casa, estaba con mucha gente que parecía de la policía militar, reflexionó Historia con la voz teñida de aprensión mientras miraba a lo lejos. Su mente se arremolinaba en un torbellino de recuerdos inquietantes, cada uno como una pincelada en el lienzo de su conciencia. La inesperada visita de su padre aún la atormentaba. Verlo acompañado de una multitud de individuos de rostro severo, con uniformes inconfundiblemente pertenecientes a la policía militar. El mero recuerdo le provocó un escalofrío, un temblor que pareció resonar en lo más profundo de su ser. Aún recordaba vívidamente a un soldado en particular, cuyo nombre se le escapaba como un sueño fugaz. Fueron sus ojos los que dejaron una huella imborrable en su alma, una mirada intensa con una mezcla inquietante de autoridad y amenaza. La policía militar es nuestro mayor obstáculo, pero quizá podamos convencer a algunos de ellos para que se unan a nosotros. Después de todo, si saben que el rey quiere que todos dentro de las murallas mueran, estoy seguro de que su deseo de vivir superará rápidamente la lealtad que le tengan. Mientras Eren expresaba sus pensamientos, con el ceño fruncido por la determinación, Armin se quedó a su lado, con los ojos brillando con una aprobación inquebrantable. Justo cuando Armin se preparaba para intervenir, la sala se llenó de repente de una ráfaga de anticipación cuando la puerta se abrió de golpe, rompiendo el silencio sin previo aviso. La inesperada entrada reveló al dúo dinámico de Ange y el capitán Levi, cuya presencia exigía atención. Los agudos sentidos de Eren vislumbraron al escuadrón Levi, de pie en una formidable formación justo al otro lado del umbral. Con paso mesurado, Ange y Levi entraron en la habitación, atrayendo todas las miradas. El capitán Levi cerró la puerta con elegancia, sellando el espacio con un aire de intriga y secretismo. Al oír el capitán Levi resonar en el aire, Eren se puso firme de inmediato, levantando la mano instintivamente en un firme saludo. Para no quedarse atrás, todos los que estaban cerca siguieron el ejemplo, rindiendo homenaje a su estimado líder. A pesar del cansancio que la agobiaba, incluso Ymir reunió sus últimas energías para levantarse de su estado de fatiga y unirse al acto colectivo de respeto, levantando el brazo en un honorable saludo hacia las figuras imponentes que tenía delante. No hace falta, empezó Ange con un dejo de diversión en la voz mientras observaba al grupo frente a ella. Les indicó a todos que dejaran de saludar, con una leve sonrisa en los labios. Me alegra ver que todos han descansado bien, añadió, con un brillo genuino en los ojos. Ymir no pudo evitar intervenir con una sonrisa pícara. Habla por ti, se burló, con un sarcasmo juguetón. Siento como si me acabaran de dar por culo, Historia la regañó con la mirada, pero Ange no pudo contener la risa. El eco resonó por toda la habitación. Mientras tanto, Levi murmuró en voz baja. Adolescentes, su voz tenía un matiz de fastidio, como si ya lo hubiera visto todo antes. ¿Alguna noticia del comandante Eroin? Con un aire de curiosidad, la voz de Eren transmitía una renovada autoridad.
El sutil cambio en su tono no pasó desapercibido, captando la atención de los presentes. Al percibir el cambio en la atmósfera, Ángel intervino rápidamente, carraspeando mientras hojeaba con destreza un montón de páginas. Como supusimos que la situación era grave, hay mucha gente por ahí que dice que eres un regalo de los dioses, esos lunáticos de las murallas dicen que necesitas ser castigado, y todas esas tonterías, en cuanto a la policía militar. Bueno, el comandante Erwin irá a la reunión militar mañana. La pospuso con la excusa de que el titán blindado capturado y el titán colosal son difíciles de controlar, pero mañana Erwin tendrá la reunión militar con las altas esferas del ejército, incluido el comandante en jefe Zagli, informó Ángel. Al oír esas palabras, Eren suspiró aliviado, sabiendo que tenían un día más para planear, y que había algunas cosas que podía intentar para mejorar la imagen pública de él y sus amigos. La voz de Eren atravesó el aire mientras se inclinaba hacia adelante con anticipación, sus cejas se fruncieron con intriga mientras planteaba la pregunta. ¿Cómo es Zagli? La habitación se sumió en un silencio momentáneo, roto solo por el suave suspiro de Levi. Con una sonrisa cómplice en la comisura de los labios, Levi se tomó su tiempo para responder. Su espalda se apoyaba firmemente contra la puerta cerrada. Con el peso de sus palabras flotando en el aire, sus penetrantes ojos se clavaron en la mirada esmeralda de Eren. Zagli, dijo finalmente, con una voz que destilaba un encanto enigmático, es un hombre tramposo. Zagli es inteligente y no intenta tomar partido, pero creo que estaría dispuesto a escuchar a Erwin, pero para ello debemos tener una muy buena defensa, no puede simplemente ponerse del lado de Erwin por la bondad de su corazón, explicó Levi, sus palabras hicieron que Historia diera un paso al frente. ¿Una defensa para qué? Por nosotros y por él mismo, respondió Armin. Ha pasado casi un año desde que dijimos la verdad sobre el mundo exterior y nuestras habilidades como titanes cambiantes. El comandante Erwin solo se lo ha contado a los miembros de la rama militar que comanda, el comandante Pitts y Seiyan, pero el comandante Erwin sigue al mando. Se calló y, en lugar de decirle la verdad a Zagli o al comandante de la policía militar, dos de sus soldados más poderosos tienen la capacidad de transformarse en titanes. Mucha gente considerará lo que hizo el comandante Erwin como una traición. Quizás quieran ejecutarlo por ocultar información tan importante. Explicó Armin, y tanto Ángel como Levi asintieron con la cabeza. Ymir gimió, sabiendo que las cosas podían complicarse mucho, y sin mencionar que Reiner y Bertolt todavía estaban vivos, algo que Ymir pensó que era quizás el mayor problema en este momento. El cadete Armin tiene razón. Debemos estar preparados para defender a Erwin. Nos dijo que está elaborando un plan, pero el tiempo se agota. Y lo más importante, necesitamos el apoyo del pueblo. Si bien la mayoría de los que están dentro de la muralla rosa están dispuestos a aliarse con nosotros, los de la muralla china se oponen públicamente a Eren y sus poderes, explicó Ángel, preguntándose qué clase de truco habría urdido el rey para asegurarse de que los de la muralla china se opusieran a Eren. Con una mezcla de curiosidad y un toque de escepticismo, preguntó casualmente. Ángel, escuché que un grupo formado por cadetes y soldados de la guarnición me apoya públicamente. Aunque su tono parecía más una declaración de lo obvio, sus palabras instantáneamente provocaron una ola de intriga entre los presentes, capturando la atención indivisa de todos en la sala, especialmente la de Levi. Sí, felicidades, mocoso. Ahora tienes tu propio grupo de seguidores, todos listos para pulirte las botas y besar el suelo que pisas. ¿Deberíamos llamarte Lord Eren de ahora en adelante? La voz de Levi rezumaba sarcasmo al extenderle sus sinceras felicitaciones al mocoso. Ángel no pudo evitar reírse disimuladamente ante las palabras de Levi, mientras la intensa mirada de Mikasa lo clavaba en la cara, transmitiendo en silencio su desaprobación. Los labios de Eren se curvaron en una sutil sonrisa mientras saboreaba el humor del chiste. Sin embargo, al disiparse la risa, su semblante cambió, su expresión se tornó solemne y su voz volvió a adquirir un tono serio. Me gustaría hablar con ellos, lo que sorprendió a varios, especialmente a Ángel, cuya ceja levantada reflejó su perplejidad. ¿Por qué? Preguntó Ángel, su curiosidad despertada por el deseo inesperado de Eren. Como dijiste, hay que convencer a Zagli de que apoyarnos es lo mejor. Creo que deberían traer a algunos miembros durante el juicio. Sus palabras serán escuchadas, no por ser soldados, sino por ser supervivientes de Trost, al igual que el resto del grupo. Sería bueno que estuvieran fuera del edificio, exigiendo nuestra libertad, explicó Eren su atrevida idea, con las palabras suspendidas en el aire mientras Armin lo miraba con los ojos abiertos de sorpresa.
Mientras tanto, Levi se inclinó hacia adelante desde la puerta, con la mirada fija en Eren. Con pasos pausados, avanzó, con una presencia imponente mientras acortaba la distancia hasta llegar junto a Ange. La voz de Levi atravesó la tensión. Su tono estaba impregnado de genuina intriga al expresar sus preocupaciones. ¿Y si se descontrolan? Lo último que necesitamos es que una protesta pacífica se convierta en violenta. Su mirada se fijó en Eren, buscando respuestas, mientras la sala se sumía en un silencio profundo. Es por eso que necesito hablar con ellos, y sobre todo en privado con quien se ha visto como el líder, respondió Eren con firmeza, su voz cargada de una determinación inquebrantable. ¿Y crees que puedes controlar a más de 100 soldados para que cumplan tus órdenes? Levi cuestionó la audaz afirmación de Eren, provocando que Ymir arqueara las cejas con genuina sorpresa. Incluso Mikasa y Armin se quedaron atónitos. Sus expectativas habían sido modestas, imaginando un contingente modesto de 20 o, como mucho, 50 soldados que obedecerían la orden de Eren. Sin embargo, la revelación de 100 soldados listos para marchar bajo el liderazgo de Eren los dejó completamente atónitos. Con la mirada fija en los penetrantes ojos de Levi, Eren respondió con una sola palabra: sí. La intensidad del momento se sentía en el aire. La inquietud invadió los corazones de todos los presentes, con las miradas fijas en la anticipación. Sin embargo, el rostro de Levi se suavizó ligeramente, desafiando todas las expectativas, y sus ojos entrecerrados se abrieron imperceptiblemente. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala, mezclado con una sensación de asombro e incredulidad, mientras Levi asentía. La voz de Levi resonó con una autoridad inquebrantable al pronunciar las palabras: muy bien, nos vemos en la puerta dentro de 3 horas. Su voz tenía un peso trascendental, una severa advertencia de que las repercusiones de no presentarse serían graves. La gravedad de la situación era evidente en el tono decidido de su discurso, que no dejaba lugar a dudas ni frivolidades. Con una firmeza indiscutible, declaró: si no te presentas, tu idea será abandonada y limpiarás todo el edificio tú solo. La frialdad en su voz no delataba ninguna broma, dejando claro que no se trataba de una simple broma ni de una amenaza vana. Ya volveré en mí, añadió Mikasa rápidamente, dando un paso al frente, con voz preocupada. Levi la fulminó con la mirada por haber hablado fuera de lugar, pero Mikasa no se inmutó. Ella le devolvió la mirada. Mientras Armin esperaba con ansias las instrucciones del capitán Levi para Mikasa, imaginó al severo comandante ordenándole que se quedara quieta, prohibiéndole acompañarlos. Sin embargo, la respuesta del capitán Levi dio un giro inesperado, para sorpresa de Armin. Si bien reconoció el deseo de Mikasa de unirse a ellos, su asentimiento fue acompañado por una mirada intensa y penetrante que parecía transmitir muchos mensajes tácitos. Tu única responsabilidad, la voz de Levi cortó la tensión, afilada como una cuchilla, tu único trabajo es proteger a Eren en caso de que las cosas se pongan feas, pero haz lo que te digo, sigue mis órdenes. Mikasa asintió, sus ojos se encontraron con los de Eren por un instante, un silencioso intercambio de gratitud entre ellos. Una cosa más, ¿qué pasa con Anye, Bertolt y Reiner? ¿Qué les pasará? Creo que nos equivocamos al permitir que Bertolt siga chupando aire, preguntó Ymir con un fuerte gruñido, rompiendo la tensa atmósfera. Annie Leonard ha aceptado colaborar con el cuerpo de exploración y proporcionarnos toda la información que tenga. A cambio, no será ejecutada por no informar a nadie sobre el ataque en Trost, les informó Ange. Eren sintió una oleada de alivio indescriptible que lo invadió, haciendo que sus hombros, tensos, se relajaran gradualmente, liberando la tensión acumulada. Una pequeña sonrisa sincera se dibujó en las comisuras de sus labios, una expresión de sincera alegría y gratitud. Ange estaba feliz de ver a Eren con una sonrisa, pero una parte de ella odiaba que no estuviera siendo completamente sincera con Eren sobre la participación de Annie en la caída del muro María, pero Erwin les había ordenado a ella y a Levi que se quedaran callados, y ella lo haría sin cuestionamientos. ¿Qué hay de Reiner y Bertolt? La voz de Eren cortó el aire como un viento gélido. Sus palabras, cargadas de una intensidad escalofriante, parecían congelar la atmósfera a su alrededor. Sus ojos esmeralda, normalmente vibrantes de determinación, ahora brillaban con una ira gélida que amenazaba con consumir todo a su paso. Con cada palabra que salía de sus labios, su ira parecía solidificarse, tomando una forma tangible que todos los que estaban frente a él podían sentir. Se despertaron mañana, casi siempre han mantenido la boca cerrada. Bertolt está encerrado en la cueva de cristal, a 70 metros bajo tierra.
Las paredes y todo está hecho de endurecimiento de titán, así que dudamos que alguien como Bertolt pudiera escapar tan fácilmente, respondió Ange, intentando aliviar la tensión que sabía que todos sentían por su vida. Es de esperar, pero dudo que puedan decirnos algo valioso que Annie no sepa, ya que fue entrenada junto a ellos, razonó Armin, ganándose un gesto de asentimiento de Ange. Erwin planea alimentar a Bertolt primero, diciendo que su poder es algo que podemos usar, agregó Levi, ganándose una mirada de conflicto de historia. ¿A quién? Aún no estamos seguros. Tiene en mente a algunos candidatos potenciales, pero por ahora, nada es seguro, respondió Ange. Su respuesta no pareció complacer a los demás, pero estaban dispuestos a esperar. Quiero hablar con ellos, pidió de repente Eren. Eren, no tengo nada en contra de conocer a Annie. Será liberada mañana, pero Reiner y Berto, quiero oírlo de ellos. Sin embargo, antes de que Ange pudiera continuar, Eren intervino con una determinación inquebrantable, y su interrupción la silenció. La mirada que dirigió a Ange transmitía una determinación inquebrantable. Sus cautivadores ojos esmeralda casi parecían brillar. Quiero saber qué estaban pensando, agregó Eren con un dejo de furia en su voz. Levi miró a Eren antes de dar un paso adelante. Muy bien. Eren y sus amigos bajaron aún más las escaleras. A cada paso, la luz parpadeante de las antorchas fijadas a los imponentes muros proyectaba sombras inquietantes. A medida que se adentraban, el eco de sus pasos resonaba por los laberínticos pasillos, aumentando su expectación. Finalmente, llegaron a una puerta, cuya imponente presencia estaba custodiada por dos firmes centinelas. Al ver al capitán Levi liderando la carga, los guardias reconocieron instintivamente su autoridad y se separaron rápidamente, permitiéndole el paso a él y a sus camaradas. Cuando Eren y Mikasa entraron en la habitación, entrelazados de la mano, una oleada de anticipación recorrió las venas de Eren. El espacio al que entraron era vasto, una enorme sala cuadrada que parecía extenderse hasta el infinito, con sus límites difuminados por las sombras que danzaban en las paredes. Sin embargo, en medio de esta inmensidad, la mirada de Eren se dirigió al instante al centro, donde se alzaba una jaula colosal, con sus barrotes alzándose hacia el cielo. Dentro de ese recinto confinado, el escuadrón Mike permanecía estoico. Eren, con el corazón henchido de gratitud por el apoyo incondicional de Mikasa, agradeció el consuelo de su tacto en ese momento de incertidumbre. Sin embargo, su atención se desvió rápidamente hacia la figura confinada en la jaula. Sus piernas habían sido cercenadas sin contemplaciones, convirtiéndolas en meros fragmentos de lo que eran. De igual manera, su brazo derecho había corrido la misma suerte, separado de su cuerpo, dejando solo un solitario brazo izquierdo que se aferraba obstinadamente a la existencia. Incluso esta extremidad restante estaba encadenada, atada para siempre a la fría pared. Placas de metal cubrían sus extremidades cercenadas, para impedir que Reiner pudiera regenerarlas. Mientras Eren permanecía en la habitación, aguzaba el oído para captar las palabras esquivas que escapaban de los labios de Levi, despertando su curiosidad por la conversación en voz baja. Aunque el contenido exacto seguía siendo un misterio, la partida del escuadrón Mike resonó en el aire, sus pasos resonando con un propósito. El estruendo de la puerta de hierro al cerrarse sacudió los sentidos de Eren. Las reverberaciones metálicas rasgaron el silencio como un trueno. En ese momento, la mirada de Eren se dirigió a Reiner, levantando la cabeza gradualmente como un titán dormido que despierta de su letargo. Con la perplejidad grabada en su rostro, la mirada de Reiner se cruzó con la de Eren, reflejando el enigma que se arremolinaba en su mente. La pregunta de Reiner resonó en el aire con una voz temblorosa de cansancio y fatiga. ¿Quién anda ahí? Su voz, antes robusta, ahora tenía un tono áspero, testimonio del daño que le habían causado los recientes acontecimientos. La demacración de sus rasgos insinuaba un peso del que se había despojado, dejando atrás los restos de una determinación destrozada. Con paso decidido, Eren avanzó, aferrándose con fuerza a la fría puerta de hierro de la celda en penumbra. Mientras sus penetrantes ojos esmeralda brillaban como fragmentos de hielo en la opresiva oscuridad, una palpable sensación de ira y determinación emanaba de él, proyectando un aura inquietante alrededor de su figura. Su mirada fría y furiosa se fijó en Reiner, cuyos ojos se abrieron gradualmente, revelando una mezcla de miedo y comprensión que lo inundó. El peso de la inminente confrontación flotaba en el aire mientras la voz de Eren, impregnada de una potente combinación de intensidad y rabia, rompía el silencio, pronunciando una sola palabra que resonó por toda la habitación. Reiner.